nessa noite em tua presença. Meu Deus, nós queremos te pedir, meu Deus, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas e misericórdia pelas nossas vidas. Meu Deus, nós queremos te pedir, Senhor, que nesta noite o Senhor venha, meu Deus, sobre as nossas vidas. Meu Pai, nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre este lugar. Meu Pai, nós queremos te clamar, ó Deus, que a tua presença, ela venha, meu Deus, ser manifesta aqui neste lugar, em nosso meio. Meu Pai, nós queremos, ó Deus, a palavra, para sentir o toque do teu Espírito, para sentir a tua santa e maravilhosa presença, para sentir a tua...
Glória a Deus. Meus amados, e agora eu vou chamar aqui o nosso convidado da noite, que certamente vai nos trazer a palavra do Senhor, e nós estamos ansiosos para ouvi-la, e eu tenho certeza que Deus já colocou no coração do irmão, do reverendo William Souto Santiago. Vem cá, meu amado, nós vamos louvar a Deus e agradecer pela presença do amado pastor, do amado reverendo. E eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora, meu irmão. Vamos abençoar o homem de Deus, porque a palavra, fique em pé, por favor. A palavra que Deus já colocou no coração dele para nós esta noite é uma palavra abençoada. Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos por essa festa maravilhosa, meu Deus, que nós estamos participando, porque sabemos, Senhor, que muito melhor está preparado para nós aí na tua glória celestial. Mas enquanto estivermos aqui, Senhor Deus, ficamos felizes pela oportunidade que nos dá de nos reunirmos, o teu povo se reunir de uma forma santa, pura e agradável a ti. Agora, Senhor, usa o teu servo, usa ele como instrumento vivo em tuas mãos. Senhor, toma ele e abençoa, Pai, a cada pessoa que nesta noite vai ouvir a tua voz, vai ouvir a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra alcance corações, vidas, Senhor, sejam transformadas através dela. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Digo amém. Meu amado, fique à vontade. Muy buenas noches. Muito boa noite, Pastor aquí presente pastor aqui presente, y cada uno de ustedes aquí presentes. cada de vocês aqui presentes, Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del que pacto, as bênçãos de Jesus Cristo sean sobre todos ustedes sejam sobre todos y sobre mí también. e sobre mim também. Nos habla las Escrituras y nos hable directamente a nuestra alma, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amém. Para esta ocasión Para esta ocasião, leemos en Hebreos leamos em Hebreus, capítulo 1, capítulo 1, verso 1 al 3, versículos 1 ao 3, donde nos dice onde nos diz el apóstol San Pablo: o apóstolo São Paulo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras en aos estos, pais pelos postreros, profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a nós falamos nestes últimos dias pelo Filho, a quien constituyó heredero de todo, a quem constituiu herdeiro de tudo, y por quien asimismo hizo el universo, por quem fez também o mundo, el cual, siendo el resplandor de su gloria o qual, sendo o resplendor da sua y glória, la imagen misma de su e sustancia, a expressa imagem da sua pessoa, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, e sustentando todas as coisas pela habiendo palavra do seu efectuado la poder, purificación de nuestros pecados havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. assentou-se à destra da majestade nas alturas. Que Dios bendiga nuestras almas Que Deus abençoe con su palabra y nos permita entenderla. nos permita entenderla. Nuestro tema es O nosso tema Dios hablando é Deus falando en los días postreros nos últimos o dias. postreros días. Nos últimos dias. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Se sentar diante da verdade. A todos los seres humanos A todos os seres que humanos viven en este tiempo, que vivem neste tempo, les gustaría todos eles gostariam
haber vivido de ter vivido en los días de Jesús nos dias de Jesus para escuchar para a escutar Jesucristo Jesus Cristo predicando pregando y así escuchar e assim escutar a Dios Deus hablando falando por medio por meio de Jesucristo. de Jesus Cristo. El mismo Dios que habló O próprio Deus que falou, por medio de los profetas o mesmo Deus que en el falou Antiguo no Testamento, Velho Testamento, como dice San Pablo, como diz São Paulo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, en estos posteriores días a nós falou nos ha hablado nesses últimos dias por el Hijo, pelo Filho, o sea, por Jesucristo. ou seja, por Jesus Cristo. El mismo Dios O mesmo Deus que habló en el Antiguo Testamento falou o Velho por medio de los Testamento diferentes profetas, através dos diferentes profetas, luego estaba hablando depois estava falando por medio por meio de su Hijo de seu Filho, Jesucristo. Jesus Cristo. Como hablaba Dios Como Deus falou a través de los profetas através dos profetas, en Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12, capítulo 7, versículos 11 ao 12, dice cómo era. diz como era. Pero el pueblo hebreo Mas o povo hebreu no quiso escuchar. não quis escutar. Hay personas Tem pessoas que quieren escuchar a Dios hablando, que querem escutar a Deus falando, pero cuando lo oyen, mas quando ouvem, algunos alguns no quieren escuchar. não querem escutar. Pero hay otros Mas há outros que dicen, que dizem la voz a voz de Dios de Deus escucharemos. escutaremos. Aleluya. Gloria a Dios. Veamos aquí en Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12, Vejamos aqui em Zacarias 7, donde nos dice, versículos 11 e pero no 12, quisieron escuchar. eles, porém, Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír pusieron seus ouvidos para que não y pusieron su corazón como diamante fizeram seu coração para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, enviado pelo seu Espírito, por medio de los profetas primeros. profetas precedentes, Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ira do Senhor dos Exércitos. ¿Cómo hablaba Dios Como Deus al pueblo hebreo? ao povo hebreu, Por medio por de su Espíritu Santo a través através de los profetas. dos profetas. Ahí tenemos Aí temos la forma a forma en que Dios hablaba em que Deus falou al pueblo hebreo. ao povo hebreu. También encontramos Também encontramos en el Éxodo no Êxodo, capítulo 23 capítulo 23, las palabras de Dios as palavras de Deus que dice: que dizem: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino Eis que eu envio meu anjo diante de ti para que te guarde neste caminho y te introduzca en el lugar que yo he preparado. e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guárdate delante de él Guarda-te diante dele y oye su voz. e ouve a sua No le seas rebelde, e não provoques porque él no a ira, perdonará vuestra rebelión, porque não perdoará a vossa porque mi rebelião, nombre está en él. o meu nome está nele. Pero si en verdad oyeres su voz Mas se diligentemente ouvires a sua e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos então serei y afligiré a los que te afligieren, e adversário, porque mi ángel irá delante de ti. o anjo irá diante de ti, A través del ángel de Jehová, através do anjo do Senhor, el pueblo o povo recibía recebia la palabra de a Dios. palavra de Deus. El ángel de Jehová, O anjo do Senhor, a través de los profetas, através dos profetas, le hablaba falava al pueblo hebreo. ao povo. Fue el ángel de Jehová Foi o anjo el que le apareció a Moisés quem apareceu a Moisés y le habló e falou y le dijo: e disse: yo soy Eu sou el Dios de tu padre, o Deus do teu o sea, el Dios de Abraham, Ou seja, o Deus de el Dios de Abraham, o Deus de Abraão, de Isaac de Isaac y de Jacob. e de Jacó. Y ahora, ¿cómo el ángel de Jehová va a ser E agora, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Es que el ángel de Jehová É que o anjo do Senhor es el cuerpo angelical de é Dios, o corpo angelical a de través del Deus, cual Dios através do qual Deus hablaba falava y le aparecía e aparecia a diferentes a profetas. diferentes profetas. En palabras más claras, Palavras mais claras, es Cristo é Cristo en su cuerpo angelical. em seu corpo angelical. Por eso Por isso, es que nos dice la Escritura que a Escritura nos diz que por medio de Cristo, que através de Cristo, del Verbo, do Verbo, Dios creó
Deus criou todas las cosas. todas as coisas. San Juan capítulo 1, São João capítulo 1, verso 1 en adelante, versículo 1 em diante, nos dice nos diz, de la siguiente manera, y vamos a leerlo. vamos ler, Nos dice, nos diz, en el principio no princípio era el verbo, era o verbo, y el verbo era con e o Dios, verbo estava com y el Deus, verbo era e Dios. o verbo era Deus. Este en el principio con Dios. Ele estava no princípio. Todas las cosas por Él fueron hechas, Todas as coisas foram feitas. y por sin ele. Él nada de lo que ha sido hecho Nada fue do que hecho. feito se fez. Todas las cosas Todas as coisas Dios las hizo Deus fez por el verbo pelo verbo que era con Dios que era com Deus y era Dios. e era Deus. En Él estaba la vida, Nele estava y la vida era la luz de los e hombres. a vida era a luz dos homens. Y ahora, E agora, en este mismo capítulo 1 de San Juan, versos 9 al 10, dice: São João, versículos 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre aquela luz verdadeira que venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, foi feito por ele, pero el mundo no le conoció. não o conheceu. A lo suyo vino, Veio para o que o era sea, al seu, pueblo hebreo, ou seja, para o povo hebreu, y los suyos no le recibieron. não o receberam. Mas a todos los que le recibieron, Mas a todos quantos a los que creen en su nombre, aos que creem les dio em seu potestad de ser hechos hijos de Dios, Deu-lhes o poder de ser los cuales no son engendrados de sangre, quais não nasceram do sangue, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, nem da vontade sino humana, de Dios. mas de Deus. Y aquel verbo E o verbo fue hecho carne se fez carne, y habitó entre nosotros, habitou entre nós, y vimos su gloria, vimos a sua gloria como del unigénito del Padre, glória do unigênito, lleno de gracia y de verdad. de graça e de verdade. Cuando el verbo que era con Dios Quando o verbo que estava com se Deus hizo carne, se fez carne, fue conocido por el nombre foi conhecido pelo nome de Jesús. de Jesus. Jesucristo es Cristo era el verbo o verbo que era con que Dios, estava com Deus, el cual o y qual a través del cual e através do Dios qual creó Deus criou los cielos o céu y la tierra. e a terra. Él es Ele é el heredero o herdeiro de todas las cosas. de todas as coisas. Jesucristo es la persona Jesus Cristo é a pessoa más importante mais importante que ha pisado que pisou este planeta Tierra. este planeta Terra. Jesucristo Jesus Cristo nos dice nos diz en San Juan capítulo 8, em São João capítulo 8, versos 56 al 58, 56 ao 58, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, y lo vio, e viu, y se gozó. e alegrou-se. Entonces le dijeron los judíos: Disseram depois os judeus, aún no tienes 50 años, ainda não tens 50 anos, y has visto a Abraham. e viste Abraão, Jesús les dijo: disse-lhe Jesus, de cierto os digo, em verdade vos digo, antes que Abraham fuese, antes que Abraão existisse, yo soy. eu sou. ¿Cómo era Jesucristo? Não foi Jesus Cristo, Antes de Abraham era el ángel del pacto, el ángel de Jehová, o anjo do Senhor, el verbo o verbo que era con Dios, que estava com y era Deus, Dios, e era Deus, y creó e criou todas las cosas. todas as coisas. Dios Deus todas las cosas todas as coisas las ha hecho fez a través através de Jesucristo, de Jesus Cristo. del verbo, del ángel del pacto. O anjo do pacto, Por eso Él es el heredero ele é o herdeiro de todas las cosas, de toda la creación. de toda a criação. Fueron hechas Foram feitas por Él por ele y para Él. para ele. Dice la escritura que leímos Escritura que lemos al no principio princípio de Hebreos, de Hebreus, capítulo 1, capítulo 1, verso 1 al 3. versículos 1 ao 3. Y ahora podemos ver E agora podemos ver el personaje tan o importante personagem tão que es nuestro amado que é o nosso amado Salvador Salvador Jesucristo. Jesus Cristo. Es la persona más É a importante pessoa mais importante de todas las personas de todas as que han pessoas pisado que pisaram este planeta Tierra. este planeta Terra. Veamos Vejamos en Colosenses em Colossenses, capítulo 1, verso 15 en adelante. capítulo 1, versículo 15 em diante. Dice, Diz, hablando de Cristo, falando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. ele é a imagem do Deus invisível. ¿Qué es la imagen? O que é a imagem? El cuerpo angelical. O corpo de Ese Jesus. ángel de Jehová, Esse anjo do Senhor, el primogénito de toda creación, o primogênito de toda a criação, porque en Él fueron creadas todas las cosas, porque nele foram criadas todas as
las que hay en los cielos que há no céu y las que hay en la e tierra, na terra, visibles visíveis e e invisibles, invisíveis, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él criado por Ele y para Él. e para Ele. Todo le pertenece a nuestro amado Señor Jesucristo. Nosso amado Senhor, Dios, por medio de Jesucristo, Deus, através de Jesus, estando Jesucristo en su cuerpo angelical, Cristo em seu corpo, que es la imagen de Dios, el cuerpo angelical de Dios, Dios creó Deus criou los cielos y la tierra. os céus e Y ahora podemos comprender agora podemos compreender. Génesis capítulo 1, verso 1. Gênesis capítulo En el principio creó Dios criou Deus los cielos y la tierra. ¿Por medio de quién? através de quem? Del verbo, Do verbo que es Jesucristo, en su cuerpo angelical, em seu corpo, el cual luego se hizo carne o qual y habitó en medio de la raza humana y fue conocido por el nombre pelo nome de Jesús. de Jesus. Ese es Esse é nuestro amado o nosso amado Salvador, Salvador, el personaje más grande que ha pisado este planeta Tierra, el heredero de toda la creación. toda a criação, Por medio de él por meio dele, creó Dios los cielos y la tierra, y por consiguiente él es el heredero ele é o herdeiro de toda la creación. de toda a criação. Todas las cosas que Dios ha hecho, Todas as coisas que Deus fez, las ha hecho fez a través de Cristo, através de Cristo. aún estando él Mesmo en su cuerpo angelical, em seu corpo angelical, llamado el verbo o verbo que era con Dios que estava com Deus, y era Dios que era Deus y creó e criou todas las cosas. todas as Dios por medio Deus por meio de Cristo, de Cristo. el Cristo O Cristo creó todas las cosas. criou todas as coisas. Jesucristo, Jesus Cristo, antes de venir en carne humana, antes de vir em carne humana, apareció apareceu a diferentes personas, diferentes profetas diferentes profetas en su cuerpo angelical, em seu corpo angelical, como Abraham, como Abraão, cuando le apareció quando apareceu Elohim Elohim, con dos varones más. com mais dois varones, Esos dos ángeles adicionales, o esos dos ángeles más, ou esses dois anjos mais, los cuales eran el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel. Miguel e o arcanjo Gabriel, Y allí estaba Dios, e ali estava Deus Com eles. com eles. era nada menos Era nada menos que Cristo que Cristo en su cuerpo angelical em seu corpo con sus angelical, arcángeles, com seus arcángeles, Miguel Miguel y e Gabriel. Gabriel. Vinieron Vieram a Abraham. a Abraão Cuando vinieron quando vieram en una investigación em uma de juicio investigação de juízo para Sodoma para Sodoma y Gomorra. e Gomorra. Pero por cuanto Dios no hará nada Mas por quanto Deus não sin fará que te nada, revele sus secretos a sus siervos, sus profetas, revelar seus segredos a seus servos, pasó por donde estaba su profeta dispensacional ao seu profeta dispensacional y le reveló e lhe revelou lo que iba a hacer o que faria en esta tierra. nesta terra. Y Abraham E Abraão clamó a Dios clamou a Deus por misericordia por misericórdia. cuando le dice Dios: Quando Deus diz a ele, destruirás destruirás. al justo con el injusto. Quando ele diz a Deus, destruirás o justo com o injusto. Encontramos en capítulo 18 y 19 del Génesis Encontramos no capítulo 18 todo do esto. Gênesis tudo isso. Y le dice: E diz, el juez de toda la tierra o juiz de toda a terra, no haga tal cosa. não faça tal coisa. Reconoció Reconheceu que estaba allí que estava ali como juez como juiz para ver, para ver, juzgar, julgar, condenar condenar a Sodoma Sodoma y a Gomorra. e Gomorra. Y en Sodoma E em Sodoma estaba Lot estava con Lot su familia, e sua el sobrino de Abraham. o sobrinho de Abraão. Y por esa causa E por essa causa, Abraham Abraão estuvo intercediendo esteve intercedendo por Lot. por Lot. Lot Lot parece que había parece usado métodos que tinha usado métodos para no tener muchos hijos para não ter muitos filhos. y no hubo E não houve ni 10 justos nem 10 justos en Sodoma. em Sodoma. Abraham le dijo: Abraão lhe disse, si hay 10 justos, se tem 10 justos, Dios dijo:
Deus disse, por amor a ellos, por amor no deles, los destruiré. não No destruiré não destruirei esas ciudades. essas cidades. Pero Lot, Mas Ló, con su familia, com sua família, eran solamente era somente 4. eram somente 4. Lot, Ló, su esposa sua esposa y sus 2 hijas. e suas 2 filhas. Por lo tanto, Portanto, Abraham Abraão no podía continuar não podia continuar bajando el número. baixando o número. ¿Por qué? Por quê? Porque en el tiempo de Noé Porque no tempo de Noé hubo 8 personas, houve 8 Noé, pessoas. su esposa, Noé, sua esposa, sus hijos seus filhos y las esposas de sus e hijos, as esposas dos seus filhos, los cuales os quais eran eram 8 personas. 8 pessoas. Y Dios destruyó E Deus destruiu al mundo o antediluviano. mundo pré-diluviano. Por lo tanto, Abraham sabía Portanto, Abraão que con 8 que personas como 8 pessoas no podía impedir el juicio divino. não podia impedir o juízo divino. Sodoma y Gomorra Sodoma e Gomorra tipifican tipificam el reino de los gentiles o reino dos gentios para este tiempo final. para este Por eso tempo. Cristo dijo Por isso, que la venida del Hijo del que Hombre a vida do Filho do Homem sería seria como en los días de Lot. como nos dias de Ló. Y también dijo E também disse que la venida del Hijo del que Hombre a vida do Filho sería do como los días de Noé. Homem seria como os dias de Noé. En ambos tiempos, Em ambos os tempos, el juicio divino o juízo divino cayó sobre la raza humana. sobre a raça humana. Para este tiempo final, Para este tempo final, el juicio divino o juízo divino vendrá sobre la raza humana virá sobre a raça humana a nivel mundial. em nível mundial. Y por consiguiente, Consequentemente, habrá haverá un cambio muy grande uma mudança muito grande en la humanidad na humanidade y también en el planeta e Tierra. também no planeta Terra. Dios llama Deus chama ese día esse dia que conocemos como la gran tribulación, que conhecemos como a grande que consta de tribulação, 3 años y medio, que tem 3 anos e meio. Dios lo llama Deus o chama el día de venganza dia de vingança del Dios nuestro. do nosso Deus. Por esa causa, Por essa razão, Jesucristo en Lucas capítulo 4, São Lucas verso 12 en adelante, versículo 12 em diante, cuando estuvo leyendo quando esteve lendo el pasaje de Isaías capítulo 61, a passagem de Isaías verso 1 al 2, versículos 1 e 2, se detuvo deteve-se sin leer, sem ler donde dice, onde y el día de venganza e o dia del de Dios nuestro. vingança do nosso Deus. Porque en la primera venida de Cristo, Porque na primeira vinda de Cristo, Dios cumpliría Deus cumpriria hasta el año até o ano de la buena voluntad de Jehová. boa vontade do Senhor. Cristo no podía continuar leyendo, Não podia continuar porque la parte porque a de la predicación da pregação del día de venganza del Dios nuestro vingança do nosso no era para aquel tiempo, não era para es para este tiempo. é para este Es para este tiempo é para este donde Dios em que estará hablando estará falando en estos días nesses dias en que vivimos. em que vivemos. Y ahora, E agora, estos días en que vivimos esses dias em que vivemos corresponden correspondem a los días postreros. aos últimos dias. Pero los días Mas os dias de Jesús de Jesus también eran los días postreros. também eram os últimos dias. Porque Pablo dice, Porque Paulo diz, Dios ha hablado en otro tiempo a los padres por los profetas. em outros tempos aos pais pelos profetas. Y en estos postreros días E nesses últimos dias nos ha hablado por el Hijo, pelo Filho, a quien constituyó a quem constituiu heredero de todo herdeiro de tudo. y por quien asimismo hizo el universo. Fez também Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. versículos 1 ao 3. ¿Y cómo podían ser aquellos los días postreros? E como aqueles podiam ser os últimos dias, Y ya han transcurrido e já se passaram 2000 años 2000 anos de allá hacia acá. de lá para cá. Vamos a ver Vamos ver ese misterio esse mistério de los días postreros dos últimos dias dentro de algunos momentos. dentro de alguns instantes. Veamos Vejamos en
el libro de los Hechos, no livro dos Atos, lo que nos dice San Pedro o que São Pedro nos diz con relación com relação a los días postreros. aos últimos dias. Libro de los Hechos, Livro dos Atos, capítulo 2, capítulo 2, versos 14 en adelante. versículo 14 em diante. Esto fue el día de Pentecostés, Esse foi o dia de Pentecostes, en donde fueron llenos del Espíritu Santo quando foram cheios do Espírito Santo y se produjo el nuevo nacimiento se produziu um novo de 120 creyentes en Cristo. crentes em Cristo. Cuando los escucharon Quando nos escutaram hablar en otras lenguas, falar en otros idiomas, las maravillas de Dios, as maravilhas los de que Deus, estaban allí presentes, estavam ali presentes, que venían que vinham de otras naciones, de outras nações, eran hebreos, eram hebreus, pero que vivían en otras naciones mas viviam em outras y habían venido a Jerusalén para adorar a Dios. Jerusalém para adorar a Deus. Y ahora E agora, escuchan escuta, a estos 120 creyentes en Cristo 120 crentes hablando falando en lenguas, en idiomas de otras naciones, de outras nações, de naciones de nações de las cuales habían venido aquellas personas para adorar en Jerusalén. Por eso decían, por isso que no son todos estos galileos, são todos esses galileus, por la vestimenta pela vestimenta y por el acento, e pelo sotaque, sabían sabiam que eran que galileos. eram galileus. Pero ¿cómo les oímos nosotros hablar Como nós os ouvimos falar en nuestro propio idioma? em nosso próprio idioma, En el idioma no idioma de la nación da nação donde ellos habían nacido. onde eles nasceram, Y ahora estaban hablando las maravillas de Dios e agora estavam falando as maravilhas de Deus en diferentes idiomas. em diferentes idiomas. Era el Espíritu Santo Era o Espírito Santo hablando falando a través de ellos, através dele, porque el Espíritu Santo porque o Espírito Santo conoce todos los idiomas. conhece todos os idiomas. Si no conociera todos los idiomas, Se conhecesse todos os idiomas, ¿cómo Dios le iba a hablar como Deus falaria a otras personas com outras pessoas de otras naciones? de outras nações? Ahora Agora, pensaron algunas personas algumas pessoas pensaram que era que estaban ebrios, que estavam bêbados, llenos de mosto. cheios de moço. Y ahora Pedro E agora Pedro se pone en pie fica de pé con los 11 com os 11 y da una explicación e dá uma explicação de lo que está sucediendo. do que está acontecendo. Y la da E a dá usando usando la escritura, lo que había sido prometido o que fora prometido para aquel tiempo. para aquele tempo. Y dice, E diz, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, Pedro, porém, pondo-se em pé, alzó la voz levantou a y voz les habló e diciendo, disse-lhes, varones judíos varones judeus y todos los que moráis en Jerusalén, todos os que habitais em esto os sea notorio seja-vos isso notório, y oíd mis palabras, e escutai as minhas palavras. porque estos no están ebrios Esses homens não estão como vosotros suponéis, como vós pensáis, pues que es la hora tercera del día. sendo esta a terceira hora do dia. Era en la mañana. Era de manhã, La hora primera a primeira hora es de 6 a 7. é de 6 a La hora segunda a hora segunda es de 7 a 8. é de 7 Y la hora tercera a terceira es hora de 8 a 9. de 8 às 9. Era en la mañana. Era de manhã. Los madrugadores Os madrugadores siempre reciben grandes bendiciones. recebem grandes bênçãos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Y en los postreros días, E nos últimos dice Dios, acontecerá derramaré de mi espíritu do meu espírito sobre toda carne. sobre toda a carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas Vossos filhos e as vossas profetizarán. filhas profetizarão. ¿Y ahora? E agora, ¿Para qué tiempo? para que tempo? Dios prometió Deus prometeu por medio del profeta Joel pelo profeta Joel que derramaría de su espíritu derramaria do seu espírito para los postreros días. para os últimos Y ahora, dias. E agora, ¿qué son los postreros días? que são os últimos dias? En segunda de Pedro capítulo 3, verso 8, Capítulo 3, versículo 8, está la respuesta. está a resposta. Y vamos a leerlo E vamos ler para que tengamos un cuadro claro para que tenhamos quadro claro de lo que son los postreros días do que são os últimos dias, y para que podamos comprender para que possamos compreender todo lo correspondiente tudo a los postreros días. aos últimos dias. Dice, Diz, segunda de Pedro capítulo 3, verso 8, de Pedro, capítulo 3, versículo 8, mas, oh amados, mas amados, no ignoréis esto, não ignoreis uma
O sea que es algo que no podemos ignorar. É algo que não podemos, Porque si lo ignoramos, porque se ignorarmos, entonces no entenderemos então não entenderemos estas cosas. essas coisas. Que para con el Señor, Que dia para o Senhor que para con el Señor un día es como 1000 años é como 1000 anos, y 1000 años como un día. e 1000 anos como Ahí está el secreto. Aí está o segredo. Cuando Dios habla Quando Deus fala de los días postreros dos últimos dias para los seres humanos, para os seres humanos, son los milenios postreros. os últimos Por eso Dios por isso habló por su Hijo en los postreros días, os últimos dias en los postreros milenios para los seres humanos. para os seres humanos. Los días postreros delante de Dios, Os dias diante de Deus, así como para los seres humanos, assim como para os seres los días postreros de la semana os últimos dias da semana son jueves, são quinta, viernes sexta y sábado. e sábado. El jueves A quinta-feira es el quinto día, é o quinto dia. el viernes A sexta-feira es el sexto día y el sábado es el séptimo día. sétimo dia. Esos son los 3 días Esses são postreros os 3 últimos de la semana. dias da semana. Y delante de Dios, E diante de Deus, los 3 días postreros os 3 últimos dias para los seres humanos para os seres humanos son são los 3 milenios postreros, os 3 últimos que dias, son que são el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio o sétimo milênio de Adán hacia acá. de Abraão para cá. Cristo Cristo nació nasceu cuando faltaban quando faltava de 3 a 7 años de 3 a 7 para comenzar anos para el começar quinto milenio. o quinto milênio. Y luego E depois entró al quinto milenio, entrou o quinto milênio, creció y tuvo su ministerio cresceu e teve o seu ministério dentro del quinto milenio, dentro do quinto milênio, que es que é el primer milenio o primeiro milênio de los 3 milenios postreros, dos 3 últimos milênios, que para Dios que para Deus es el primer día é o primeiro dia de los 3 días postreros. dos 3 últimos. Por eso Por isso, Dios habló Deus falou por medio de por Jesucristo meio de Jesus Cristo. en los días postreros, aunque han transcurrido ya 2000 años, Passaram já 2000 anos, pero son mas são días dias que constan que de 1000 años cada uno. 1000 anos cada um. Y ahora E agora, la promesa a promessa de la venida del Espíritu Santo da vida do Espírito para todos los creyentes en Cristo todos os crentes em Cristo corresponde corresponde a los días postreros. aos últimos El día de Pentecostés dias de Pentecostes. recibieron el Espíritu Santo Nesse dia recebeu porque estaban viviendo porque estavam en los días postreros, en el primero de los días postreros, que es el quinto milenio. Y durante e durante los días postreros, os últimos dias, los milenios postreros, os últimos milênios, Dios derramaría de su Espíritu derramaria do seu Espírito sobre toda sobre carne. toda a carne. Ya han transcurrido 2000 años Já se passaram 2 y todavía e ainda Jesucristo está derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda persona que escucha la predicación del Evangelio de Cristo, a pregação do Evangelho de Cristo, nace la fe de Cristo en su alma, se a fé de Cristo em sua alma, cree en Cristo de todo corazón Cristo de todo y lo recibe como su único y suficiente Salvador. Y es bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en la persona el nuevo nacimiento. La persona nace en el reino de Cristo, y por consiguiente nace a una nueva vida, a la vida eterna, con Cristo en su reino eterno. Cristo dijo a Nicodemo: de cierto, de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. San Juan capítulo 1, verso, o San Juan capítulo 3, verso 1 al 3. capítulo 3, versículos 1 ao 3. Y aún podemos contar E até mesmo podemos hasta el 6. San Juan capítulo 3, verso 1 al 6. versículos 1 ao 6. El requisito O requisito para entrar para entrar al reino de Dios y por consiguiente obtener la vida eterna ter a vida eterna es nacer del agua y del Espíritu. ¿Y qué es nacer del agua y del Espíritu? da água e do Espírito, Nacer de la predicación del Evangelio de Cristo, do Evangelho de Cristo, en donde nace em que la fe de Cristo aquí en el alma. Porque por medio de la predicación del Evangelio de Cristo por meio da pregação se da a conocer se
el misterio de la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Y nace la fe de Cristo en el alma de la persona, y la persona cree y da testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndole como su único y suficiente Salvador. Y es bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautiza con el Espíritu Santo y fuego, y por consiguiente la persona ha nacido de nuevo, ha nacido en el reino de Dios, ha entrado en el reino de Dios. Recuerden que así como para nosotros estar en este planeta Tierra, ¿qué tuvimos que hacer? Nacer. El que no nació no vivió en esta tierra. Y ahora hemos nacido en un reino temporal de mortales, y por consiguiente con un cuerpo mortal, para vivir una temporada aquí, pero para tener la oportunidad y privilegio de hacer contacto con la vida eterna, que es Cristo, en recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador, para obtener el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, nacer en un reino eterno con vida eterna. Por eso es tan importante escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, creer en Cristo de todo corazón y dar testimonio público de nuestra fe en Cristo, recibiéndole como nuestro único y suficiente Salvador. La fe viene por el oír la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso está en Hebreos capítulo 9 o capítulo 10. Capítulo 10. Y ahora encontramos que hay un orden divino para obtener la vida eterna. Es a través de Jesucristo exclusivamente. Dios le dio la exclusividad de la vida eterna a Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora hemos visto el por qué Cristo vino a la tierra y murió, para así que la raza humana tuviera el sacrificio de la expiación por sus pecados, y así toda persona tuviera la oportunidad de obtener el perdón de sus pecados, ser limpios de todo pecado con la sangre de Jesucristo, ser bautizados en agua en su nombre y recibir el Espíritu Santo y obtener la salvación y vida eterna. Por eso Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no cree se pierde la bendición más grande, la vida eterna. Lo más importante para el ser humano es la vida eterna. ¿De qué le vale el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. San Mateo capítulo 16 versos 26 al 28. Y la cita anterior fue San Marcos capítulo 16 versos 15 al 16, donde dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vean, los que no creen en Cristo se están perdiendo la salvación y vida eterna. Están perdiendo la única oportunidad que hay en la vida para obtener la vida eterna. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre
sino por mí. San Juan capítulo 14, verso 6. Por lo tanto, nadie puede venir a Dios a menos que no sea a través de Jesucristo y su sacrificio de expiación en la cruz del Calvario. Toda persona para presentarse ante Dios tiene que tener el sacrificio de expiación por sus pecados, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora han transcurrido ya 2000 años de Cristo hacia acá. Y delante de Dios solamente han transcurrido 2 días. Porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. También el profeta Moisés en el Salmo 90, verso 4 nos habla de esto mismo. Y ahora nos encontramos en el último de los días postreros. Ya comenzó conforme al calendario gregoriano y ya llevamos 5 años dentro del día postrero delante de Dios, que es el milenio postrero para los seres humanos. Es el 7º milenio de Dan hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. Y todavía Dios continúa hablando en los postreros días, en el último de los 3 días postreros. Este es el día en que Dios establecerá su reino en este planeta Tierra. Este es el día postrero delante de Dios, o milenio postrero para los seres humanos. Por lo tanto, en este día postrero, Cristo, por medio de su Espíritu Santo, continúa hablándole a la raza humana. El mismo Espíritu Santo que habló en el Antiguo Testamento, desde Adán hasta Juan, y luego a través de Jesucristo, y luego a través de San Pedro, y a través de San Pablo, y demás apóstoles, y demás mensajeros que Él ha enviado a su iglesia. En estos 2000 años, todavía sigue hablando en este tiempo final. Para este tiempo final, la voz que habló en el monte Sinaí y estremeció el monte Sinaí y todo aquel territorio, está prometido que hablará una vez más. Eso es Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 dice, del verso 25 en adelante, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Es el Espíritu Santo el que amonesta desde los cielos, hablando a través de sus diferentes mensajeros que Él envía de etapa en etapa. Nuestro amado Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo sería enviado y nos guiaría a toda justicia y a toda verdad, y nos enseñaría todas las cosas, y nos recordaría todas las cosas que Jesucristo habló. Eso está en San Juan capítulo 14, verso 26, y en San Juan capítulo 15, verso 26 al 27 dice, hablando del Espíritu Santo que sería enviado. Vamos a leerlo aquí. Tenemos que ser predicadores de la palabra. Por lo tanto,
tenemos que mostrar temos que mostrar en la palabra na palavra lo que decimos o que dizemos, para que así para que assim esté confirmado que estamos hablando que estamos falando la palabra de Dios. a palavra de Deus. Dice Diz San Juan capítulo 15, verso 26 a la 27, 26 ao 27, pero cuando venga el Consolador, mas quando vier o a quien yo os enviaré del Padre, que eu da parte do Pai, el Espíritu de verdad, aquele Espírito el cual procede del Padre, procede do Pai, Él dará testimonio acerca de mí, testificará de mim. y vosotros daréis testimonio también, Vós também testificareis, porque habéis estado conmigo pois estivestes desde el principio. desde o princípio. El Espíritu Santo O Espírito Santo vendría viria para dar testimonio de quién? para dar testemunho de quem? De Jesucristo. De Jesus Cristo. Dar testimonio Dar testemunho de la primera venida de Cristo da primeira vinda de y su muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por los pecados. pelos pecados. Eso fue Isso foi lo que habló el Espíritu Santo o que o Espírito a Santo través de San Pedro, de San Pablo y los demás apóstoles, y eso es lo que ha estado hablando el Espíritu Santo a través de sus diferentes mensajeros, diferentes mensageiros. porque el que da testimonio de Cristo Testemunho de Cristo. es el Espíritu Santo. Espírito Santo Y luego dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo, porque habéis estado conmigo desde el principio. desde o princípio. Y ahora E agora, los creyentes en Cristo os crentes em Cristo dan testimonio de quién? dão testemunho de quem? De Cristo, De Cristo. de la primera venida de Da Cristo primeira vinda de Cristo. y la muerte de Cristo en la E a cruz del morte Calvario de Cristo na cruz como do el Calvário, sacrificio como um sacrifício de la expiación da expiação por nuestros pecados. por nossos pecados. Pablo decía, Paulo dizia: no nos predicamos a nosotros mismos, não pregamos a nós mesmos, más bien predicamos na verdade, a Cristo y a este